discrimina a las otras medicinas. Un tercero podría ser la determinación de un modelo único a quien el antropólogo y psiquiatra catalán Josep Comelle llama modelo clásico, en el cual solo los médicos pueden curar, penalizándose además al resto por herejes, brujos, curanderos, ignorantes, supersticiosos, etc. No solo con una pena menor, sino obviamente hasta matándolo y sobre todo a las brujas quemándolo. Y 4, este modelo deviene en lo que hace casi 200 años nos domina, que es el modelo médico hegemónico, definido por un antropólogo argentino radicado en México, Eduardo Menéndez, que ya no es el mismo que él definió hace muchos años, el querido profesor, tuve la suerte de tenerlo como profesor, pero sin embargo, él bien dice, es el responsable de todos los errores y horrores de la atención médica actual. Desde la medicalización de la vida, según Foucault, hasta la peor derivación en lo que yo llamo la medicamentalización de la vida cotidiana, a juzgar por el uso abusivo de drogas y medicamentos, convirtiendo a el medicamento, en el protagonista principal del actual sistema de salud, atención, enfermedad, que han sufrido hasta los psicoanalistas, porque yo me tomo una de estas píldoras y me ahorro unos cuantos mangos, ¿no es cierto? Además, ante la soberbia de los médicos que se creen dioses, descendientes de Asclepíos, acuérdense de la mitología, hijo de Apolo, con la ninfa Coriónides, y de su empoderamiento también económico. Recordemos un poco las hermosas piezas teatrales de Molière, cuando habla de los médicos, dice, primero se apoderan de lo secreto y después se apoderan de toda la guita. Las otras medicinas pasaron a ser para los otros los más vulnerables, los pobres, para ellos, sin tener en cuenta que esa otra edad y en esa otra edad se basa la ética. Pero porque en realidad suele sostenerse que nosotros somos los sabios, ellos los ignorantes, nosotros los modernos, ellos los primitivos, nosotros los civilizados, ellos los bárbaros, nosotros los científicos, ellos los supersticiosos o magos, nosotros los racionales, ellos los irracionales. Recuerdo la frase primitiva que nombré al principio de Kusch, ¿no es cierto? Y así podemos continuar con esta discriminación, siempre teniendo en cuenta lo que escribió la recordada compañera filósofa Amelia Podetti. Ella sostiene en un artículo que publicó hace mucho, una revista de filosofía, que todas estas etiquetas primitivos, bárbaros, irracionales, no son categorías científicas, sino políticas. Sirven para designar al enemigo interno o externo y para justificar la injusticia de lo que se hace víctima. Además, el modelo médico hegemónico ya no es el mismo, como dije antes. Les recuerdo que hay una cantidad de factores, entre ellos la reacción de los pacientes y la intervención. No, pará, este es mi cuerpo. ¿Por qué? Les recomiendo un libro de mi compañera catalana, una antropóloga que se llama Marta Joué, El paciente inquieto, y escribió también, justamente porque ella fue paciente, ella tiene el 80% del cuerpo quemado y sufrió y padeció horrores, por eso escribió varios libros que son bestsellers, uno de ellos es Perder la piel, se llama Marta Ayué, con doble L, Ayué. Es donde realmente cuenta, porque ella, además, hoy es una de las antropólogas más reconocidas de España y de Europa, y porque ella, como paciente, empezó a pelear por los derechos de ella misma, por el derecho de paciente. Además, la mercantilización del sistema, la falta de respuesta, la proletarización y pauperización de los médicos y enfermeras sobre todo, hace que el modelo médico, aquel que padecimos tantos años, no sea tan modelo ni tan médico. Ahora es peor todavía, ¿no es cierto?
La falta de respuesta curativa a diversas patologías han demostrado harto suficiente que las otras medicinas son complementarias y no alternativas. Mencionaré algunas de las otras medicinas más conocidas, como la homeopatía, basada en el similia, el similabus curantur, que ya fue propuesto había sido propuesto por Hipócrates, pero lo tomó y lo formuló el médico alemán Christian Friedrich Samuel Hahnemann, basada en la dilución. Se diluye una tintura madre, mucho, una en 10.000, una en 20.000, una en 30.000, y se agita, se dinamiza. Eso quiere decir dinamización. Esto le pedían, siempre fue bastardeada, hasta que Jacques Benveniste, un científico sabio que tuve la suerte de conocer, demostró con unos anticuerpos que estaba trabajando que a pesar de una dilución altísima, seguía existiendo la posibilidad de encontrar mínimamente rastro de esos anticuerpos. O sea que eso probaba, y ese artículo fue publicado en la revista Science. Bueno, se armó un lío espantoso porque ahí la industria empezó a aumentar. Bueno, terminó loco, Benveniste, murió loco hace no mucho tiempo. De manera que bueno, se le llamó la memoria del agua, eso si lo quieren, es una cosa muy interesante, ¿no? La memoria del agua, propuso. La medicina ayurveda, que ya nombré, que se basa en... Bueno, esta medicina, tanto la ayurveda como la medicina china, como la medicina homeopática, tienen una anamnesis, o sea, un interrogatorio que es un escuchatorio más que interrogatorio. O sea que al paciente, si alguno fue al homeópata alguna vez, le va a escuchar, que la duerme, que esto, que siente, bueno. Con las otras medicinas pasa lo mismo, nada más que la ayurveda tiene otra forma, se basa en 3 doshas o entidades, kapha, vata y pitta, y entonces de acuerdo a eso se le dan los medicamentos, que son generalmente de los 3 reinos, vegetal, animal y mineral, en obviamente distintas combinaciones. Igual que la medicina china, alguien puede negar la bondad de la acupuntura, de los masajes, de la moxibustión. Bueno, eso también se trata con hierbas medicinales, y no solo hierbas, sino también algunos minerales. Resalto esto porque estamos sometidos a digamos, un ametrallamiento, digamos, no encuentro bien la palabra, pero es para consumo, digamos, que nos induce al consumo casi compulsivo del medicamento a través de todos los medios de comunicación, ¿no es cierto? La medicina antroposófica es otra que tampoco está reconocida, creada por un austríaco, hoy sería croata, Rudolf Steiner, que además es una propuesta de vida. Las escuelas Waldorf y la agronomía biodinámica dan cuenta de esto. Que también usa medicamentos a base similares a todos estos que estamos hablando y encuentra al hombre como un todo, cuerpo, alma y espíritu, igual que las anteriores que he nombrado. Y fíjense, las medicinas tradicionales, mal llamadas folk, americanas o medicinas aborígenes, tienen una gran cantidad de elementos muy parecidos a todo esto, solo que tienen una distinta, digamos, mediación, porque el mediador, en este caso, es una persona especial con unas características determinadas. Cada una, como dijimos, tiene su forma de atención a la salud y enfermedad, pero todas estas que he nombrado, todas hablan de energía. La medicina homeopática habla de energía, dice que en realidad lo que cura es la energía que tiene en sí ese medicamento por la dilución, y propone la forma einsteiniana de energía es igual a masa por velocidad al cuadrado, de la luz al cuadrado, ¿no es cierto? Que obviamente los meridianos de la medicina china en la parte de acupuntura, los chakras de la medicina ayurveda y toda la energía que tienen las medicinas aborígenes, que son casi todas basadas en la energía del mal espíritu, el ente que ha entrado o la cosmovisión que tiene cada una de las culturas de la medicina aborigen.
y que daban, por supuesto, el resultado esperado, o sea, curar al enfermo. Y si no, recordemos los que saben historia, o los historiadores, las cartas de Hernán Cortés a Carlos V diciendo no mande médicos, su majestad, que acá hay mejores y más. Pero volvamos al nacimiento del modelo médico, del que ya hablé, pero dejé mencionar exprofeso lo más importante como acto político que revolucionó la medicina y por ello quedó en solo 2 manos. Es el histórico paradigma de la receta por escrito y en latín culto. Es decir, el paciente no elige, ni sabe porque lo que le ponen, ¿no? Bueno, hay algunos que todavía escriben casi en latín culto, ¿no? Pero sigue estableciendo esto, miren que curioso. Va otro que es el intérprete farmacéutico que lo lee y le dice, bueno, está bien, vuelve en un minuto cuando era hágase según arte, recuerda que lo hacía, ahora no, ahora por ahí le da el frasquito y qué sé yo, pero va a la rebotica, se lo prepara, se lo da al tipo, no sabe lo que se mete en el cuerpo y encima lo alivia. Entonces esto adquiere una cosa simbólica mágica, la eficacia simbólica que hablaba Levi Strauss, del medicamento, pero también de ese médico que le da solemnemente, escribe la receta, el otro que la recibe, que lee, para asombro del paciente, que no sabe ni qué corno le había puesto, y encima le da una cosa que lo alivia. Y ese farmacéutico que va a la rebotica sigue teniendo, descendiente del alquimista, ese halo mágico. De ahí que el elemento, el artefacto, medicamento, desde aquellos tiempos ya adquiera una cosa de simbolismo mágico. Ni que hablar cuando empiezan los medicamentos que salvan vidas, ¿no? Ahí se producen 2 revoluciones farmacológicas, eso mucho después, ¿no es cierto? En el siglo XX, el siglo pasado, con el descubrimiento de los antibióticos, medicamentos que salvan vidas, y los psicotrópicos, que curan algunas psicosis. Bueno, obviamente esto da lugar a un impulso más grande a la tercera industria en importancia después de la narco y la bélica, que maneja fundamentalmente, en realidad, casi todos los sistemas de salud en el mundo. Me refiero concretamente a la industria farmacéutica, pero eso da para otra mucho más larga charla. La institución hospitalaria, acá quiero aclarar también algo. El hospital, derivado de los antiguos templos grecorromanos, primero tímidamente, porque los médicos no acudían, y luego casi ferozmente convertido en lugares indispensables de secuestro y aislamiento de los que siempre acudieron a él, los pobres, el médico allí no solo aprende y se forma, también adquiere prestigio y mucho, para luego atender en su consultorio privado a los más ricos y poderosos. Y vuelve a repetirse aquello del viejo Molière. Este hospital, que aún hoy tiene visos de lugar militar, vigilar y castigar, diría Foucault, ¿por qué digo esto? Porque existen guardias, pabellones. Puedo decir, ¿dónde está el doctor fulano? Está de guardia. El doctor está en el pabellón de infeccioso. Cabos enfermeros. El médico Juan Pérez está de recorrida. Y dice, che, no me pasa nada con él. Bueno, dale un arsenal terapéutico. Como dice mi amigo, querido maestro Paco Maglio, además están uniformados. Entonces, solo hay 3 uniformados que internan: los policías, los jueces y los médicos. Le siguen dando, sin embargo, prestigio y fama. Si a eso le sumamos la tecnología esta de avanzadísima, que pasó de la simple radiografía al ATAC, vieron que ahora hablamos con signo, ¿qué tuvo? Un YAM, un ACB, bueno, eso todo así hablamos, ¿no? La ATAC es la tomografía axial computada, los ecógrafos, la REM, que es la resonancia magnética, comparada con los procesos adivinatorios de Yogar Bucio, tirar las hojas de coca, los hongos, la ayahuasca, el cebil o cualquier sustancia enantiógena que permitía al chamán o al intermediario leer la enfermedad y su cura,
Los médicos en el inconsciente colectivo, diría Jung, vuelven a ser otra vez dioses ayudados por la tecnología, que como sabemos no sirve para nada si no está al servicio del pueblo, ¿no? Pero siempre hay un pero. En el hospital los pacientes son números y órganos, y no son más personas, son órganos enfermos, y los órganos no hablan, y sobre todo no pueden narrar. Además, ningún médico de hospital le diría a un enfermo: a ver, cuénteme un día, dígame de su vida, dígame cómo está la familia. ¿Por qué? Porque lo echa el jefe de servicio, porque tiene que entenderlo en 10, 15 minutos, sobre todo en consultorio interno. No hay tiempo. Entonces, está apareciendo, sin embargo, alguna reacción por aquello que mencioné de los pacientes y demás, una oportunidad, que es la medicina basada ya no en la evidencia, porque era otro artilugio de la farmaindustria, sino en la narrativa. Porque la medicina occidental se está quedando sin palabras para expresar categorías como el dolor existencial o moral, el duelo, la desesperación, el miedo, más allá que se lo trate con medicamentos, sobre todo psicotrópicos, ¿no? El dolor es imposible de tratar porque es muy subjetivo, por eso me da risa las clínicas de tratamiento del dolor. Escuchar en lugar de interrogar, lo que decía Kusch, lo que sostenían los griegos, en fin, todo esto está plagado de rituales. Nosotros nos reímos, cuando digo nosotros, digo los médicos, los profesionales de la salud occidentales, de los rituales de las otras medicinas, que suelen tener las otras medicinas. Y la medicina occidental los tiene, y vaya si los tiene. Y esto lo aprendí de un indio amigo que fue a los 25 años amigo de Rodolfo Kusch. Me refiero al tupí guaraní o chiriguano Basilio Soria de Salta. Seguramente seguro, sí. Fue el primer peronista diputado guaraní. Sí, aparte, no, pero no era guaraní, era chiriguano. Chiriguano, tupí guaraní. Era profesor de idioma en la Universidad de Salta. Lo nombramos nosotros. Sí, no, sí, Santillán lo nombró y no estaba recibido, tenía la secundaria y lo logramos nombrar ayudante de segunda. Bueno. Ahí está, sí, Basilio. Entonces yo, a propósito, hice una incorrección. Un personaje Basilio. Tú, la alemana que Sí. Buenos Aires se me dijo esta es la mina que me gusta para ahora. Bueno. Entonces le pregunto a Basilio, escuchá, le pregunto a Basilio, incorrectamente, desde el punto de vista antropológico, uno no va a hacer una pregunta, pero como éramos medio amigotes, siempre me decía: doctor, no paga un almuercito, ¿no? Entonces íbamos a comer, qué sé yo. Y entonces le digo a propósito: che, Basilio, porque él tiene su clientela, va Barrio Norte, va a San Isidro y le hace las curas. Me hizo presenciar unas curas. Y entonces le digo: che, Basilio, ¿vos no podés prescindir de algún elemento de estos? Y me miró serio, Basilio. Y me dijo: no, doc. Él cree, yo a pesar que le dije 1000 veces que yo soy farmacéutico y no médico, él cree que yo soy médico. No, doc, me dijo, sin los ritos no hay cura ni limpia. Esa fue la respuesta. Pero agregó algo, por eso digo que aprendí mucho de esa respuesta. Me dice: ¿y ustedes no tienen rito, acaso? Y yo me quedé. Entonces dije: ¿qué rito? ¿Cómo qué rito? Y el estetoscopio, y cuando le toman la presión, entonces yo me acordé de cuando era gurí, como dicen acá, cuando era gurí, botija, cuando era pibe, cuando venían y llamaban al médico. Era todo un ritual en mi casa. Se le preparaba una toallita, el médico venía, sacaba el estetoscopio, por ejemplo, cuando atendía a las personas mayores, le tomaba la presión, todo circunspecto. Bueno, son todos rituales. Absolutamente. El guardapolvo, el estetoscopio, el esfingomanómetro, todos los elementos. Obviamente, el coso que te ponen cuando te revisan. Bueno, y ni hablar de los especialistas.
Por último, ya estoy terminando, sufrimiento, padecimiento y muerte. A menudo se confunden los dos primeros términos, los confundimos nosotros, los profesionales del arte de curar, los dos primeros términos, ¿no? Por falta de empatía o por deshumanización, sobre todo en la UTI, en la unidad de terapia intensiva. Ahora, por suerte, está cambiando porque te dejan entrar, que le agarre la mano, muy poco, no todos, pero te dejan entrar, que le hables al paciente, porque mi amiga, esta antropóloga, sostiene que nunca, jamás pierde la conciencia el paciente. Ella lo puede decir bien. Suele ayudar la horizontalidad, ¿no es cierto? Porque uno está horizontal. Entonces, esa horizontalidad que tanto daño ha hecho a los pacientes, ¿no? No sé si alguno de ustedes habrá sufrido esto, pero es terrible la humillación cuando venía el profesor con los estudiantes y estaba ahí el tipo horizontal, indefenso, entonces lo destapaba, obviamente desnudo, y decía, acá a este le hicimos una nueva vía, por acá, lo operamos por allá, qué sé yo. El pobre tipo que estaba ahí se habrá sentido una basura, una miseria total. En cuanto a la muerte, en nuestra cultura es ocultamiento y negocio rentable, a diferencia de otras, en que es culto, fiesta y respeto, temor. En el NOA, por ejemplo, nuestro, en el noreste argentino y en México. En la UTI se humilla con la desnudez, por ejemplo. La abuela de mi mujer, que era la abuela de todos nosotros, la abuela Delia, a la cual yo solamente podía ver porque tenía el raro cargo de ser un profesional de la medicina, entonces me la dejaban ir a ver y la abuela me dijo, yo cada que lo recuerdo me abruma, ¿no? Una criolla de estas, esa abuelita especial, me desnudaron, mi hijo, siento mucha vergüenza, estos canallas me desnudaron. Si llegas inconsciente, además te intuban, te ponen guía por todos lados, te conectan a los monitores, te aíslan, y si no tienen puertas te cierran las cortinas. Y cada 12 horas sale el médico a comunicar a los familiares, poco, no comunica mucho, el estado del ser amado, en forma escueta y poco clara. A menudo no lo dejan ver y menos sostenerle la mano. Esto ha cambiado y está cambiando por suerte. Yo creo que más por el reclamo de los pacientes. Pero sigue habiendo comunicados. Sí, sigue habiendo comunicados, ¿viste? En la televisión, cuando sale Sixto Vasco Zulet, alias Toco. Sí, Toco, que seguramente vos lo conocés, que tiene un museo en Humahuaca. Este hombre, que es otro personaje, va a dar charla a la Sorbona, que también es un amigo, un querido. No. Por lo mentiroso. No, él dijo una página y media, yo no. Y me mostró una pintura de un despenador en acción. Este personaje, llamado a pedido del enfermo mismo, de sus familiares, cuando querían detener el sufrimiento y el padecimiento de todo. Él le daba la muerte asistida, como dicen ahora, pero manualmente. Literalmente le partía la columna. Esto que nos puede parecer atroz a nosotros, lo es sin embargo, aceptamos lo que se llama encarnizamiento terapéutico, es decir, prolongar la vida, el sufrimiento, el padecimiento de nuestro ser querido, sin saber que esa prolongación es inhumana y mercantilista. Es que también a nosotros nos cuesta darnos cuenta de los dos vocablos. ¿Cuántas veces hemos exigido a los médicos que le den morfina pese a la resistencia a la prescripción? No sé por qué, porque si un tipo que está terminal, con un cáncer terminal, se hace morfina, muy bueno, que se muera feliz, por lo menos. Por la práctica que yo veo, nadie o muy pocos dan morfina. El dolor físico es siempre subjetivo, como dije, pero intuimos cuando sufre. A diferencia de la sabiduría popular del NOA, como lo menciona Kusch a través de su informante, una anciana de 78 años que había sido pastora y fabricante de velas, para ella la muerte es un episodio, y lo interpreta Kusch, el acontecer, un otro estado trascendente y milagroso. Por eso la fiesta.
siempre a la fiesta, no solo en el clásico velorio del angelito, sino a todos los muertos, porque también pueden hacer milagros. Por eso abundan las ofrendas y los muñecos, y los padrinos que se le nombra a los muñecos de pan, muy conocidos, que se llaman tantaguagua. Desde el punto de vista occidental, la muerte es pérdida ontológica total. Para ello es un ardid de la vida, dice Kusch. Por eso la fiesta es vivir en otro estado. Es un estar, no un estar siendo. Pierde el gerundio, dice Kusch. Por eso necesita la aceptación de la comunidad. De allí las ofrendas y los muñecos con padrino. La muerte nunca es ontológica para ellos. Nosotros, en cambio, ocultamos la muerte. Cada vez más. Ya no hay velorio. A mi mamá la velaron en mi casa. Después a nadie más. Hay velatorios confortables, con música, como gran negocio, que sigue siendo la muerte, ¿no? Hay cada vez más cementerios parque, casi bonitos, diría yo, que parecen canchas de golf, en diseño. Y en los antiguos hay cada vez más cruces rotas, lápidas y monumentos abandonados al olvido, sabiendo que el olvido es la peor de las muertes. Y como colofón, quiero decir que de ninguna manera quiero poner por encima las otras medicinas, que son mejores per se o superiores que la occidental, que padecemos todos. Tampoco niego el avance de la tecnología, que vuelvo a repetir, de nada sirve si no está al servicio de los más vulnerables. Solo pienso que todos debemos, y sobre todo con esta inyección de fuerza y esperanza que me han dado todos ustedes, enérgicamente, casi con furioso ardor, impulsar el diálogo de la interculturalidad en medicina entre todas las formas de curar y pedir el reconocimiento, ya que se complementan en diversos lugares. Cuento, con esto termino, una anécdota muy chiquita de Aluminé. El hospital de Aluminé, que me invitaron, yo iba a una charla de interculturalidad, donde siempre me invitaban los mapuches, que venía gente de Chile que tenía mucha experiencia, me acuerdo, y venían gente aborigen hasta de Formosa, Salta, se hacían Junín de los Andes. Y entonces en Aluminé el director me contó dos cosas, dos anécdotas. Una, que tenían la UTI, entonces trajeron un viejito mapuche y lo ponían ahí, y el viejito, en su inconsciencia, fíjese lo que dice Marta Llué, nadie está totalmente, se daba vuelta. Y otra vez se daba vuelta, y lo ponían otra vez, entonces se salva y puede volver a la conciencia. Entonces le pregunto, don fulano, dígame, nosotros lo poníamos así, y usted se daba vuelta, corría a la cama, ¿por qué? Y mi hijo le dice al médico, ustedes me ponían para donde se va la gente. Claro, entonces tuvieron que cambiar, esto parece Feng Shui, tuvieron que cambiar la disposición de la sala pequeñita de la unidad de terapia intensiva por la sabiduría popular de ese paciente. Y otra, le digo, che, qué bien que está este hospital, en el mismo hospital. Dice, le digo, ¿tienen de todo? Sí, dice, este ecógrafo. ¿Ecógrafo también tiene? Sí, llama a la ecógrafa. Y vino una señora, doña Manuela o Carmen, no me acuerdo cómo se llama. Entonces le digo, ¿pero cómo? Sí, dice, en las parturientas, cuando hay problema de acomodar, ella lo acomoda manualmente. Y hasta te dice si tiene alguna circular de cordón. Entonces, cuando ve la ve peliaguda, dice, no, mejor llévenlo a San Martín de los Andes, que allí sí tienen un ecógrafo. Estas son cosas que hacen que estas medicinas, las otras medicinas, sean complementarias. Como obviamente hace muchos años lo intuyó Mao en China, y el Evo ahora en Bolivia. No habrá un verdadero sistema de salud para todos y todas mientras no sigan escamoteando las otras medicinas. Por último, recordemos la frase que han dicho varios sabios en medicina: curar a veces, aliviar a menudo, acompañar y confortar siempre. Quizás habrá llegado la hora de afligir a los confortados y confortar a los afligidos. Y quiero terminar con una frase de mi admirado y querido don Ramón Carrillo. A todos aquellos que estamos en la medicina, esta frase me parece extraordinaria. Por eso la repito mucho, seguramente la conoce.
Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedad son unas pobres causas. Muchas gracias por su paciencia. Tenemos los mismos informantes, ¿no? Ya existe